Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Continuamos con la enseñanza en esta tarde acerca de la serie, el Evangelio de Jesucristo. Y el tema el día de hoy, el mundo religioso. Estábamos viendo en la enseñanza pasada acerca de que muchos hablaban 3 idiomas, el hebreo, en el cual está escrito el Antiguo Testamento, el arameo, bajo el cual pues estaban ellos después del exilio de Babilonia, que fue el idioma que ellos estaban manejando en cuanto que ellos ya se estaban familiarizados, el griego cuando fueron helenizados ahí por Alejandro Magno, y el cual también está escrito el Nuevo Testamento, y ya varios empezaban bajo el gobierno de Roma a también empezar a hablar lo que es el latín. La mayoría de los judíos en el entorno religioso de los judíos, que era la mayoría de los judíos que eran agricultores pobres, eran artesanos, comerciantes y otros eran pescadores. ¿Recuerdas algunos de los apóstoles que eran pescadores, Pedro y Juan, que puedas tú hacer memoria de ello? De los líderes religiosos veíamos nosotros como en ese periodo de silencio que vimos también esa enseñanza ya, los fariseos, que eran los líderes religiosos del pueblo que enfatizaban mucho en la tradición oral. Los saduceos, quienes controlaban el negocio conectado con el templo, venta de animales, cambio de monedas. Los saduceos, porque eran en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo quienes hacían ese negocio en el templo, quienes estaban en contacto con los cambistas de las monedas. En cuanto a los políticos, ¿te acuerdas también que mencionamos a este grupo de saduceos, quienes tenían ese contacto con la crema innata de la sociedad, pero también era el contacto con los políticos y con la sociedad alta de aquella región, y con los gobernadores, que eran los terratenientes y querían controlar la religión? Eran los que te decían, a ver cómo está aquella ofrenda que estás trayendo. Si el animalito no les parecía, te ofrecían otro, obviamente mucho más caro, los revendían, y para que ellos hacer negocio con toda esa venta de animales. Y decían, tu moneda no vale. Si venía esa moneda a la mejor de Babilonia o de otra parte del mundo, decían, no, esa moneda no. Aquí nada más es este tipo de moneda, y obviamente el tipo de cambio era pues muy alto para ellos tener esa ganancia. Recuerda, ese grupo de personas que hacía ese tipo de negocios eran los saduceos. Otros también que fueron gobernadores de Judea y los terratenientes en este ámbito, los saduceos. Otros líderes religiosos en este periodo de silencio fueron los escribas, los profesionales, quienes enseñaban e interpretaban el Antiguo Testamento y copiaban el texto del Antiguo Testamento, que eran a su vez copistas, y muchos eran fariseos. Muchos escribas a su vez eran fariseos. También otro grupo importante eran los judíos de la diáspora. Diáspora es la dispersión de un grupo humano que se ha visto forzado o ha decidido abandonar su lugar de origen, que viviendo en el extranjero mantienen sus vínculos emocionales, culturales, económicos y espirituales con su tierra natal y sus descendientes, de tal forma
que estos judíos de la diáspora son los que vivían fuera de Palestina, por ejemplo en Alejandría, en Roma, en Antioquía, pero ellos, su corazón prácticamente pertenecía a Jerusalén. Y fue a quienes el apóstol Pedro los nombra en una de sus cartas, en Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Ellos son los de la dispersión. Otro punto importante que cabe destacar es el templo como centro de adoración. ¿Te acuerdas de Domiciano que te comentaba el día de ayer? Terminó con todo eso. Y termina el templo como centro de adoración cuando se cumple la profecía, tanto con Tito como con Domiciano, que no quedará piedra sobre piedra y ya no van a tener los judíos dónde sacrificar y dónde adorar a Dios. Y es también parte donde le dice Jesús a la mujer samaritana, va a haber un lugar en donde pues ya no va a ser de la forma a como la gente piensa. Y déjame te lo leo. Como dice, mujer, en Juan 4:21, que le dice Jesús a la mujer samaritana, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa profecía de nuestro Señor Jesucristo que le está exponiendo de primera mano, profetizando a esta mujer samaritana, le está dando a conocer, se va a cumplir. Y el templo como centro de adoración, ese primer templo, si tú recuerdas, en aquel tiempo fue construido por Salomón en el año 586 a.C. Fue construido por el rey Salomón y destruido en el 586 a.C. ¿Por quién? ¿Quién lo destruyó? Si tú puedes recordar un poquito de la historia, Nabucodonosor, al momento de llevarse exilio al pueblo de Dios, él quita todo lo del templo y profana el templo y se lleva cautivos, entre ellos a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y destruye ahí lo del templo. Posteriormente, en el segundo templo, en la reedificación durante la restauración impulsada por el profeta Ageo, Zacarías, y después del retorno de Babilonia, incluido ahí Esdras, el escriba Esdras. Después del retorno de Babilonia, 70 años después, en el 520 a.C., aproximadamente, es la reconstrucción de ese segundo templo, que era cuando ellos lloraban y lloraban, los ancianos que habían presenciado la construcción del primer templo construido por Salomón, aquel templo majestuoso, maravilloso, con oro, con plata, aquella cosa tan hermosa, y que veían la reedificación del segundo templo, que decían, es que esto, no le llega ni a los talones, a la majestuosidad que fue en aquel momento. Y lloraban. Cuando los jóvenes estaban entusiasmados y gozosos diciendo, wow, estamos haciendo la reconstrucción del templo. No, los mayores, los adultos mayores decían, es que esto no le llega ni a los talones a lo que era la gloria, la majestuosidad del primer templo. Y obviamente
los adultos mayores habían visto y presenciado la gloria del primer templo y los jóvenes se daban por bien servidos con lo que estaban presenciando en ese momento de no tener nada a tener lo que tenían. Entonces, pues todo eso, a final de cuentas, pues hacen lo que pueden hasta que posteriormente el templo de Herodes, que se construye tratando de reconciliar a los judíos. La construcción iniciada en el 19 antes de Cristo hasta el año 64 después de Cristo. Por eso Cristo cuando pasa por ahí y le dicen, mira Señor Jesucristo, le dicen los apóstoles, mira este templo y los edificios y todo, y Jesucristo voltea y ve, dice, no, es que mira, de todo esto no quedará piedra sobre piedra, pero él haciendo mención al templo de su propio cuerpo. Entonces, ahí nosotros podemos ver que la estructura principal completada en 10 años del 19 antes de Cristo y todavía todo eso en todos esos años hasta llegar a ser completada en todos esos años, como en ese poco tiempo, en esos, pues no fueron ya ni 10 años, cuando en el año 70 fue destruido por Tito. Sí, el Flavio Tito Vespasiano fue el que pues estaba mal de sus facultades y mandó destruirlo por completo, cumpliendo la profecía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que había tardado años en construirse, en un instante deshizo todo. De tal forma que ya los judíos dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro centro de adoración, de sacrificio, de conexión con Dios? ¿Dónde va a estar la gloria de Dios presente? Ya no va a haber nada de eso. Y hasta la fecha no hay un lugar que tengan los judíos en el cual, por medio del cual, ellos puedan estar adorando a Dios. Y eso estaba profetizado y a la fecha sigue esa profecía. Y ellos están esperando la primera oportunidad que haya para volver a retomar ese templo que ahorita está tomado por otras creencias, para poder llevar a cabo nuevamente sus sacrificios y demás. Pero dijo Jesucristo que eso ya no va a ser posible, porque ya el sacrificio único y perfecto ya Jesucristo lo cumplió a cabalidad en su propia persona, siendo Él el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, siendo Él el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo para el perdón de pecados nuestro. Y es por eso que nosotros podemos llegarnos ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar esa gracia por medio de Jesucristo, porque Él ya cumplió una vez y para siempre por medio de su sangre preciosa y de ese sacrificio, cosa que los judíos a la fecha no han comprendido. Y cómo nosotros vemos que esa división del templo tenía varios atrios o patios. Y era el patio de los gentiles, de las mujeres, de los hombres, de los sacerdotes, y estaban adaptados y separados. Y el santuario o el lugar santo, que era donde estaba la mesa de los panes, de las 12 tortas, el candelabro, el altar del incienso, era el lugar santo, donde estaba el Hecal o Heical, que era en esta área, en esta parte del santuario o el lugar santo. Y en el último lugar donde nadie entraba más que el sumo sacerdote una vez al año para el perdón de pecados propio de él mismo y de todo el pueblo, el lugar santísimo, donde estaba ahí la gloria de Dios. Y estaba ahí el arca del pacto que contenía el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón, y era donde estaba Kodesh o Hakodash. Y como de esa forma estaba ahí representada la gloria de Dios. Y es por eso que si entraba el sumo sacerdote con pecado, ahí caía fulminado. Así de sencillo. Cuando Jesucristo va al templo y ve
que los saduceos, recuerden que son los negociantes, los que vendían los animales y eran los que estaban ahí negociando y controlaban todas esas conexiones con el cambio de monedas, la venta de animales, y eran religiosos, pero también tenían conexión con lo político, lo social, con los gobernantes y con toda la gente. ¿Qué patio creen que ellos estaban ocupando? El patio de los gentiles, porque a los gentiles no se les permitía ir más adentro. Eran rechazados, lo tenían prohibido. Y créame que cuando digo que está prohibido es que no te dejan. A la fecha, en Jerusalén hay ciertas áreas que quienes han ido, no me dejarán mentir, hay áreas restringidas, aún en las sinagogas dicen, aquí no entran mujeres. Para las mujeres allá está el mezanine, tal, pero aquí solamente varones. O en las tumbas de Jacob, de los patriarcas, dicen, esta área es para los varones y se cubren aquí de su cabeza y entran allá los varones, acá las mujeres. Y cuando está restringido, no pasas. O sea, simplemente no pasas. Aquí era igual. Era el patio de los gentiles. Y ellos se habían apropiado con el tenderete ahí de negociantes y con la venta de animales, con los cambistas. ¿Sabes qué le podía a Jesucristo? ¿Dónde iban a adorar a Dios los gentiles? ¿Dónde iban a buscar esa conexión con Dios los gentiles? Estaban siendo desechados por puestos comerciales, por casas de cambio, por venta de animales. Claro que no, es más importante el alma de una persona que el tipo de cambio, que la ofrenda que se fuera a dar, que la venta de animales que se fuera a ofrecer de una ofrenda. Era más importante el alma, el espíritu de una persona que fuera a consagrarse buscando la comunión con Dios en adoración en el patio de los gentiles que todo lo que se estaba haciendo. Por eso Jesucristo se indignó, porque en el patio de los gentiles, que era el más amplio, que era alrededor del templo, era lo que se estaba ocupando para hacer este tipo de actividades. Entonces, pues viendo ya todo esto, pasamos brevemente a las sinagogas. Y estas sinagogas fueron creadas después de la destrucción del primer templo, que estamos hablando, dijimos, del año 586 a.C., cuando recordemos que Nabucodonosor entra para llevarse cautivos a los del pueblo de Israel, se los lleva cautivos y destruye ahí el templo. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? Ellos anhelan la presencia de Dios y empiezan a constituir, a formar sinagogas. Las sinagogas estaban compuestas por 70 varones judíos, hombres judíos, que se reunían para adorar a Dios y para la enseñanza de la palabra de Dios. Y fueron creadas después de esa destrucción del primer templo, y era el centro de la vida religiosa, social y educacional de la comunidad judía. Y fueron los lugares donde se desarrolló la vida religiosa de los judíos de la diáspora. ¿Te acuerdas lo de la diáspora? Que era la dispersión del grupo de personas que había sido forzado a abandonar su lugar de origen. Entonces, ¿y sabes quiénes hacían todo eso? Los hombres. No estaban a cargo de las mujeres. El que era responsable de la enseñanza espiritual en su familia, hasta la fecha, es la cabeza del hogar, el varón. Entonces, eso hacían en las sinagogas. Y a la fecha, hay muchas sinagogas ahí en Israel, en el país, más ahí en Jerusalén. Y si tú vas de visita allá a Tierra Santa, seguro te van a llevar a una sinagoga y vas a ver de la siguiente manera. Está la sinagoga como si fuese un templo,
pero en la parte de arriba hay un mezanine, que en la parte de abajo pueden entrar los varones y jóvenes de 12 años para arriba, y en la parte de arriba entran las mujeres con los niños menores de 12 años. Y sabes una cosa que se me hizo a mí bien bonita, a la entrada o en la primera sección está como una pequeña biblioteca, donde ahí se enseña de la palabra de Dios, y acá está ya como para el servicio de lo que es la enseñanza formal de la palabra de Dios, que eso ya es otro tema, el cómo enseñan, de qué forma enseñan y cómo es que le hacen, porque se preparan toda la semana y luego lo que se prepararon toda la semana es lo que ven en esa fecha, en ese sabbat, que es cuando ellos se reúnen, lo que hayan estudiado en casa toda la semana, y lo van a reforzar y aprender más ahí en ese momento, en el sabbat. ¿Quién? Toda la familia. Así es que ahora pasamos a lo que viene siendo la geografía en tiempos de Jesucristo. Y muchas veces a lo mejor nos platican, mira, que pasó esto, pasó aquello, pero en muchas de las ocasiones, pues si no nos llama mucho la atención la geografía o no nos gusta mucho o simplemente no nos ubicamos, pues bueno, aquí yo te voy a poner aquí un mapita, no sé si ya lo tengamos ahí a la mano, si no, ok, ya está aquí a la mano. Yo te lo voy a ir desglosando así más o menos, y mira, aquí en la parte superior, déjame nada más para tenerlo yo aquí a la mano también, ok, aquí está ya. Este mapita en la parte superior sucede de que, ok, primero, ríos y mares. Bien brevemente te lo voy a ir desglosando, porque a veces hablamos de ciertos lugares, de ciertas regiones, y no sabemos dónde se ubican. Cuando tú vas a Tierra Santa, incluso al día de hoy, te llevan a muchas partes que están ahorita en carro o en autobús, perdón, son muy cercanas. Pero obviamente, pues antes se trasladaban a pie o en burro, en camello. Obviamente, pues se tardaban más, ¿verdad? Pero está todo relativamente cerca. Entonces, pues bueno, tú lo vas a ver ahí en el mapa. Y punto número 1 es el mar Mediterráneo. Y aquí nosotros podemos ver en el mar Mediterráneo que está, si tú lo ves ahí en tu pantalla, está a tu mano derecha, el mar Mediterráneo. Es toda esa extensión. Es un color azul turquesa hermoso y separa la tierra del Antiguo Testamento del continente europeo. ¿Qué sucede en este mar Mediterráneo? También conocido en la antigüedad como el Mar Grande o el Mar del Occidente, como nos dice Números 34:6. Y este mar Mediterráneo es el eje de comunicación entre los 3 continentes. El que lo menciona un poquito más es en el libro de Hechos o con el apóstol Pablo, Asia, África y Europa. Porque también esto es mencionado en este imperio, en el Imperio Romano, porque dominaba toda la cuenca del Mediterráneo, lo que facilitaba el comercio, los viajes y la expansión del Evangelio después de la resurrección de Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando dijimos que en la plenitud del tiempo Dios había puesto la carretera, los medios de comunicación, el comercio? O sea, todo lo había puesto Dios en la plenitud del tiempo para que se expandiera el Evangelio. Parte de esto fue aquí en el mar Mediterráneo. ¿Y cómo fue este puente natural entre Oriente, que es Asia, y el Occidente, Europa y África? El mar Mediterráneo marcaba el límite occidental de la Tierra Prometida y muchas otras ciudades costeras como Cesarea Marítima, como Jope, como Tiro, Sidón. Entonces, cuando Jesucristo se nombra que Jesucristo salió de Tiro o de Sidón, es de esta área precisamente, o de Jope. Entonces podemos observar cómo
en Números 34:6 que te mencionaba. Decía, y el mar será vuestro término. Este será vuestro término al occidente, el mar grande, que iba a delimitar parte de la tierra prometida, de Dios hacia su pueblo, hacia Israel. Entonces Dios había delimitado con claridad la herencia de su pueblo, incluyendo hacia el mar, hasta el mar grande, hasta el Mediterráneo, como límite. Y Dios es quien define los límites de su bendición y quien guía a su pueblo bajo su propósito. El mar Mediterráneo, como nos dice ahí en Hechos 13:4, en la navegación que tuvo el apóstol Pablo con Pablo y Bernabé, después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ellos usaron las rutas marítimas del Mediterráneo para llevar el Evangelio a otras naciones. Los puertos del Mediterráneo fueron la clave para cumplir las palabras de Jesús, cuando en Hechos 13:4 dice, y echando de ahí al mar navegaron a Chipre. Entonces, de ahí echaron las redes, echaron ya ahí todo de ahí zarparon y se fueron sobre el mar Mediterráneo, navegaron hacia Chipre, que ahí hace referencia a lo que estaban viviendo tanto Pablo como Bernabé. Y hace referencia a donde nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. También fue el camino físico que Dios usó para extender su mensaje espiritual, para que nos llegara hasta el día de hoy su bendita palabra. Entonces, cuando habla que Jesucristo salió Jesús de ahí y se fue a la región de Tiro y de Sidón, estaba ahí en las orillas, ahí cerquita del mar Mediterráneo. Eso nos dice en Marcos 7:24. Entonces, ¿cómo el hecho de que Jesús caminara hacia las costas mediterráneas simboliza la apertura del Evangelio de la gloria de Dios por el mundo entero? Y podemos nosotros observar cómo cuando el apóstol Pablo, a lo mejor tú vas a recordar cuando fueron ahí que naufragaron y demás, cuando una noche que ellos estuvieron ahí con una tempestad, en Hechos 27:14, dice, mas a la noche siguiente se levantó un viento huracanado llamado Euroclidón. Estos vientos huracanados se manejaban en invierno precisamente en esta región del mar Mediterráneo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos observar que el mar Mediterráneo tiene mucho que ver en la historia bíblica? En el siguiente punto, el mar de Galilea. Déjame te lo menciono dónde está. Si tú estás viendo ahí de frente el mapa, vas hacia en medio del mapa exactamente y un puntito así, medio grandecito, como una gota de agua, y viene ahí mar de Galilea, que al lado dice Galilea y a mano derecha dice Iturea, pero ahí en medio, en azul, es mar de Galilea, está en medio, pero al norte. No sé si ya lo ubicaste. Mar de Galilea. Y es realmente un lago. Es llamado lago de Genesaret o lago de Tiberias. Y es un lago de 7 millas de ancho por 14 millas de largo. Y está localizado a unas 36 millas del mar Mediterráneo, de la costa. Que realmente, si tú te fijas, está muy cerca de ahí. ¿Y qué sucedió en el mar de Galilea? Bueno, de aquí nosotros podemos observar que es donde Jesús calma la tempestad. ¿Recuerdas? En Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí, en el mar de Galilea. Entonces, viendo nosotros la autoridad que Jesucristo tiene aún sobre la naturaleza. Cuando Jesús camina sobre el mar y que le dice Pedro, Jesús, permite que yo vaya contigo. Sí, eso fue lo que sucedió en este mar de Galilea, ahí donde tú lo ubicas.
En Marcos 14:25, donde dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahí, en ese punto geográfico, en medio del mapa que tú estás viendo, al norte es el mar de Galilea, donde está pasando todo esto, que el poder de Jesucristo trasciende lo imposible. Vemos nosotros cómo sucede esto. Las dos pescas milagrosas. Al inicio y ya cuando Jesús ha resucitado, las pescas milagrosas se llevaron a cabo en este mar de Galilea. Una de ellas en Lucas 5:6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Nosotros podemos ver cómo, pues Jesús, siendo Dios mismo, les regala esta gran pesca en dos ocasiones en este lago de Galilea o mar de Galilea, lago de Genezaret o lago de Tiberias. Cuando tú escuches en la Biblia cualquiera de esos tres términos, es el mismo: mar de Galilea, lago de Genezaret o lago de Tiberias. Estamos hablando del mismo. Pasamos al siguiente punto, que es el río Jordán. Nace, si tú lo ves, estamos viendo ahí en el mapa, ubícate ahí en el mar de Galilea, sigue la línea hacia abajo y ahí en donde dice a tu mano izquierda Samaria y mano derecha Decápolis, esa línea que tú ves hacia abajo dice río Jordán y nace precisamente del mar de Galilea, y el río Jordán desemboca o termina en el mar Muerto. Ese es el río Jordán. Y mide 65 millas de largo. Nosotros podemos observar cómo en este río Jordán, ¿qué es lo que sucede? ¿Recuerda lo que sucede en este río Jordán? Exactamente. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 3, del 13 al 17, Jesús vino de Galilea, de esa región, ahorita la vamos a ver más en específico, y baja hacia el río Jordán, donde es bautizado por Juan el Bautista, donde le dice, no, es que yo necesito ser bautizado por ti, no tú por mí. Y Jesús le dice, sí, pero es que conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús es bautizado y pues he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El río Jordán simboliza obediencia, arrepentimiento y comienzo de una vida espiritual. Mira, al día de hoy, si tú vas a Tierra Santa, muchos esperan a bautizarse y se bautizan ahí en el río Jordán. Tienen un área especial con área como banquitas y todo, y que pueden ser ahí también bautizados. Va un pastor, les bautiza y todo, y hacen ahí la ceremonia de los bautismos. Entonces, y créeme, no es un río ni grandototote, ni bonito, ni que te llame la atención, un río normal, común y corriente. Ni el agua está súper clarísima, no, pero en ese río sucedió algo especial, que fue bautizado nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y sabes una cosa que me gustó mucho cuando yo fui para allá, que Dios me permitió esa hermosa oportunidad, que en ese lugar donde Jesucristo fue bautizado, en todo el camino, en lo que vas pasando, en el lugar donde te indican que van a bautizarse las personas que pues van a bajar a las aguas y ser bautizados, en mosaicos, en todo alrededor, en mosaicos de todos los idiomas habidos y por haber. Yo los grabé y fácil grabé como unos 50, 60 idiomas diferentes donde están estas palabras. Este es mi Hijo amado. O sea, esa frase, esos versículos que está ahí en muchos idiomas, esa porción de la palabra de Dios. Y dices tú, ay, qué bonito se siente, porque fue no exactamente en esa área, pero sí fue en
ese lugar, en ese río donde sucedió ese evento. Entonces, ahí es donde Jesucristo se identifica como hombre, porque nosotros nos bautizamos para darle muerte al viejo hombre y para dar testimonio de una nueva vida al nuevo hombre. Jesucristo realmente no lo necesitaba, como dijo Juan el Bautista, pero era para que se cumpliese lo que ya estaba escrito y de esa forma Jesucristo lo hizo y pues nosotros, por fe, nosotros lo hacemos también el bautizarnos. Eso sucede en el río Jordán, ese donde te ubicaste, en el mar de Galilea, en esa gotita al norte, y viene bajando toda esa línea hasta desembocar al mar muerto. Y sigue la línea ahí al fondo en cuanto al mar muerto. ¿Qué sucede en el mar muerto? En la parte de abajo, alargadito, es más, está hasta más grande el mar muerto. Se ve más grande y más alargado que el mar de Galilea, si tú lo observas ahí en el mapa. Mira, yo me imaginaba el mar muerto, ¿sabes cómo? Como muerto, gris, oscuro, feo, sucio. ¿Sabes cómo está? Hermoso, color turquesa. Y en la orilla, en la playa, hay mucha sal, porque pues es el mar salado, conocido como mar salado o mar muerto. Y y en la orilla pues es la playa, pero es sal. Pero el color es un color hermoso. Y tú lo ves y todo y te dan ganas de ahí nadar y chapotear y hacer, porque una de las cosas es de que nadie se ahoga ahí, porque no te puedes hundir. Pero nadie puede nadar ahí. No puedes meter tu cabeza porque te daña tus ojos, no puedes meter joyas ahí porque se te echan a perder. Ni tampoco ningún aparato porque pues se echan a perder los aparatos por la salinidad que tiene el agua. Entonces, el mar muerto, conocido también como mar salado o mar Arabá. Y está relacionado con las historias de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y este mar muerto es el punto más bajo de todo el planeta Tierra, a unos 430 metros por debajo del nivel del mar. Es sumamente salado, por lo tanto no tiene vida. Entonces, también es mar muerto porque no tiene salida, o sea, no tiene forma que siga fluyendo el agua. Entonces, todo se queda ahí, o sea, no tiene dónde desembocar. Entonces, ¿qué sucede en este mar muerto? Sucede que es conocido también, era conocido como el límite oriental de la región de Sodoma y Gomorra, ciudades destruidas por Dios en el Antiguo Testamento. Y pues pues nosotros podemos observar que en la palabra de Dios, así lo dice y nosotros por fe lo creemos, que fue lo que sucedió ahí en Génesis 13:10. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Cerquitita de ahí hay una estatua, bueno, te llevan y conoces ahí la estatua de sal donde dicen, mira la mujer de Lot. ¿Será? ¿No será? Pero pues ahí está. Entonces, ¿cómo coincide si es gente que pues a lo mejor dice, ay, no creo? Pues bueno, si no lo crees, coincide. Y ahí está. Y lo puedes tú hasta googlear. ¿Cómo está en la llanura del Jordán? Y pues es cerca del actual Mar Muerto. Ahora, coincide también como la salinidad y lo que esta
zona que quedó como zona árida y salina, formándose el lago que hoy conocemos. Entonces, pues bueno, si tú así lo quieres ver, y como también ese azufre y sal que abrazaba toda la tierra, pues nos dice en la palabra de Dios en Deuteronomio 29-23 que no será sembrada, ni producirá, ni crecerá hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, haciendo énfasis en lo que iba a suceder ahí. Y pues simplemente, pues son cosas que allí están y que la palabra de Dios nos narra. Nosotros podemos observar cómo claramente, o sea, son cosas que están sucediendo al día de hoy, lo podemos ver, y más con tanta tecnología al día de hoy, puedes tú verlo y checarlo al día de hoy, y eso pues está sucediendo. Y esos son en cuanto a ríos y mares. En cuanto al territorio, me voy a ir un poquito más rápido porque en cuanto al territorio, había ahí mismo en tu mapa, tú lo puedes observar, había 4 provincias que del Antiguo Testamento formaban Israel, porque recordemos que pues Israel es hasta hace no mucho de nuestra era, o sea, que como nación tiene, y como nosotros podemos observar que como nación tiene poquito. Pero en el Nuevo Testamento la Palestina, bajo el mando de Roma, estaba dividida en 4 provincias. La primera provincia que tú puedes ver ahí, y lo vas a ver ahí en tu mapa, en color cafecito, la provincia de Galilea. Y está en color cafecito, está al lado, precisamente a tu lado izquierdo, de lo que es el mar de Galilea. Está prácticamente un poquito más para allá del mar Mediterráneo, y luego está una parte de Fenicia, pero luego está Galilea y luego el mar de Galilea. Y bueno, todas esas áreas que te voy a mencionar eran parte de Roma. Y como Roma, estando tan lejos, pues vino a conquistar todo esto. Y pues tenían, o sea, estaban bajo el yugo, la esclavitud, el mando, la autoridad de Roma. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Galilea? Así bien brevemente, Galilea era una región al norte de Israel, tú la puedes observar ahí, todo lo que es color cafecito, rodeada por montañas y fértiles valles, con un clima templado y productivo. Galilea estaba dividida en Galilea Alta y Galilea Baja. Sus principales ciudades, tú lo puedes observar ahí, Nazaret, Caná, Capernaum, Betsaida, Tiberias. Y esto formaba parte del dominio de Herodes Antipas. Recuerden que hay varios Herodes. Este es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Y era una zona mixta habitada por judíos, pero también por gentiles, por lo que también era conocida como Galilea de los Gentiles, como nos dice en Mateo 4:15. Y su posición estratégica la convertía en un punto de encuentro comercial y cultural. ¿Cómo Dios fue preparando todo esto? Aquí en Galilea fue el centro principal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí creció, enseñó, hizo milagros y llamó a sus primeros discípulos. Cuando inicia Jesucristo su ministerio, en Mateo 4:23 nos dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Galilea representa un lugar donde la luz del evangelio comenzó a brillar. Siguiente punto, Samaria. Tú lo puedes ver como ahí en Samaria, déjame te digo de qué color está. Está en color verde pistacho, un color verde clarito. Y es por eso que cuando la gente iba a viajar de Galilea hacia Jerusalén, era necesario, era forzoso pasar por Samaria, pero los judíos que no querían pisar tierra de Samaria, ¿sabes qué hacían? Se iban hasta el río Jordán, ahí lo puedes ver tú en el mapa, hasta de aquel lado, atravesaban el río
preferían eso y se iban por la otra región de Decápolis, de Perea, hasta bajar hasta la región de Judea, para no pisar la tierra de Samaria. Pero bueno, estamos en la tierra de Samaria. Déjame ver cómo vamos con el tiempo. Ok, nada más te digo de esta tierra de Samaria. Samaria estaba situada entre Galilea al norte y Judea al sur, una región montañosa y fértil, atravesada por importantes caminos comerciales que conectaban Jerusalén con el norte de Palestina. Su capital también se llamaba Samaria y fue construida originalmente por el rey Omri, como nos dice en primer libro de Reyes 16:24. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Samaria era una zona geográfica intermedia, tanto geográfica como culturalmente, pues estaba habitada por los samaritanos, un pueblo mestizo de israelitas y gentiles, ese era el resultado de la mezcla posterior a la deportación de Asiria, cuando fueron conquistados por los asirios o medo-persas, en Segundo de Reyes 17, el 24 al 34. Jesucristo pasó por Samaria y habló con la mujer samaritana cuando dijo, me es necesario pasar por Samaria. Ahí, y que estaba cansado del camino y que le pidió agua de beber. Posteriormente, en Lucas 9, del 52 al 53, Jesucristo fue rechazado por un pueblo de Samaria. Entonces, donde nos dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y no recibieron a Jesucristo, fue rechazado. Entonces, también, ¿cómo llega el Evangelio a Samaria después de la resurrección de Jesús? Cuando Felipe, el evangelista, desciende a Samaria y predicaba de Jesucristo en esta región. Nosotros podemos observar cómo en esta región de Samaria es que nuestro Señor Jesucristo es proclamado su evangelio en esta región. Con el favor de Dios, el día de mañana vamos a ver las regiones de Judea, Perea, Nazaret, Capernaum, Jerusalén y Belén. Esas provincias, pasamos primero de los ríos y mares al territorio de estas 4 provincias, quienes las gobernaban, que todas estaban bajo el Imperio Romano. Posteriormente a las ciudades y pueblos como Nazaret, Capernaum, Jerusalén y Belén, para posteriormente entrar ya a la estructura del Nuevo Testamento. Así es que, ¿qué es lo que sucedía en cada área? Y yo espero, con el favor de Dios, que con este mapita que te pusimos, podernos nosotros ubicar, al menos tener algo en mente de decir, mira, iban por aquí o le dieron por acá, o me acuerdo que en el mapa estaba por este lado y por eso tuvieron que rodear o hicieron esto, hicieron aquello y demás, porque ya nos podamos ubicar de una mejor manera. Así es que, pues gracias a Dios, que Dios nos permita seguir aprendiendo de su santa y bendita palabra. Estamos en esta serie de El Evangelio de Jesucristo con la geografía en tiempos de Jesucristo. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, te manda muchos saludos de parte de tu programa Instrumento Escogido y oramos para despedir el programa. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas y nos muestras, Señor, el camino por el cual debemos estar. Señor bendito, todo lo que tú preparaste, Padre Celestial, para que viniera nuestro bendito Salvador Jesucristo, el donde Él iba a iniciar su ministerio, que preparaste el idioma, el tiempo perfecto, las carreteras, el comercio, las ciudades, todo, Señor bendito, estaba planeado para el tiempo perfecto de la visitación del Rey de Reyes y Señor de Señores para la salvación de nuestras almas. Gracias, Padre Santo, porque nos permites
adentrarnos un poquito más y estudiar acerca del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre Santo, te amamos, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.